Insistimos. Vamos a hablar hoy día del nuevo orden económico mundial. ¿Qué entendemos por el nuevo orden, no? Esto es, quizás ustedes lo han escuchado, de repente algunos se confunden y dicen, sí, el nuevo orden es cuando dominan al mundo. Hay un grupo de gente que domina, ¿no? El mundo, pero eso no es cierto, no es que haya un grupo, el Club Bilderberg, ¿no? Que se reúnen y empiezan a mandar y ordenar todo, ¿no? El Priorato de Sion, no tampoco. Les cuento que lo que ustedes puedan pensar sobre el nuevo orden mundial en realidad es triste, ¿no? Porque dicen, claro, imagínense, profe, alguien lo domina y lo controla todo, qué terrible debe ser eso, ¿no? No tengo yo decisión sobre el futuro. Eso es malo y triste, pero en realidad las cosas podrían ser mucho peor de lo que imaginas. No hay un orden mundial, no existe en realidad un orden que digite y que dirija toda la economía, ¿no? Todos los aspectos de la vida, es falso. Puede tener influencia en la economía, pero no hay un control asegurado. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un autor, se llama Chomsky, y en su libro, Noam Chomsky, en su libro, el nuevo, acá, Cooperar o Extinguirse, Cooperación o Extinción, en ese libro, Chomsky habla del nuevo orden, en el fondo no es un nuevo orden, sino que nosotros pensábamos, veíamos, imaginábamos que era así, ¿ya? En la Guerra Fría había la bipolaridad, ¿no? El mundo era bipolar, ¿cierto? Luego de la Guerra Fría se produce la unipolaridad, donde solamente es un país el que se impone. Y luego, eso fue en los 90, ¿no? La bipolaridad se integró la Unión Soviética en el 91, en los 90 aparece Estados Unidos con todo, la unipolaridad. Después se ha dado una crisis que ha afectado a todo el mundo y eso nos lleva y nos conduce a la multipolaridad. Multipolaridad. ¿Qué quiere decir esto de la multipolaridad? Que no es solamente un país el que domina, como pensábamos que era Estados Unidos, sino que se trataría en realidad de varios países que tienen un orden. Ya, pero hasta ahí tiene sentido, hasta ahí es comprensible. Pero ¿por qué les decía que era mucho peor? ¿Saben por qué? Porque después de la multipolaridad viene la apolaridad. Y eso es lo terrible. O sea, no estamos en un mundo donde en verdad hay un orden, no hay alguien que controle todo, o que le ponga orden, no existe, eso no hay. Creíamos que era así, pero no fue así, sino que al contrario, estamos viviendo en el nuevo desorden mundial, es el nuevo desorden mundial. ¿Entienden? Hay guerras actualmente, hay desastres climáticos actualmente, hay países que van a dejar de existir por el calentamiento global. Hay también la misma pandemia, es consecuencia de la globalización. Entonces, esta situación hace que en realidad lo que está pasando no es que hay alguien que lo controla, porque si lo controlaría, podría preocuparse por el medio ambiente para seguir generando riqueza, pero nadie está garantizando el cuidado del medio ambiente. Hay intentos, hay reuniones. Tampoco hay un interés este, por evitar una guerra. Ahí está la guerra ruso-ucrania, ahí está la violencia que ejerce Israel contra Palestina, ¿no? ¿Cómo llamarlo esto? Se habla inclusive de limpieza étnica en ese aspecto, ¿ah? Y otros conflictos más, ¿no? Que se pueden generar acá también en Latinoamérica, ¿no? Entonces parece que estamos viviendo un caos. El mismo hecho que Donald Trump haya intentado tomar el poder o sabotear el poder desde el Capitolio, la toma del Capitolio, es también ya un indicador que hay un desorden mundial. Porque si supuestamente habría un orden hegemónico de un país, tendría que poner, aunque sea orden en su casa, pero ni en su casa ha habido orden. Bien, entonces, las secuencias, repito y cierro con esta parte: bipolaridad, unipolaridad, multipolaridad y apolaridad. Por ahí va. ¿De acuerdo? ¿Sí?
¿correcto? Bien. Entonces, a ver, ya. Uy, no me veo. Quiero verlo, pero ¿dónde están? ¿Me están viendo, chicos? No sé dónde están. Acá. A ver, levantamos la mano si estamos acá. Creo que era así. Así están acá. Ah, ya lo vi. Ya, ¿qué tal? Sí, claro, siguen las muertes. No ha parado esto. Se mantiene. Hay una estadística aterradora sobre eso. Y lo encontramos. Esta es la estadística aterradora. Muertes y heridos. Miren, Palestina es más y acá es Israel es menos. Entonces aquí hay una política de liquidación, ¿no? Evidentemente. Vayamos a lo nuestro. Ahí sí me están viendo así ya. Ya, chévere. Vamos a lo nuestro. Mira, en el nuevo orden mundial se habla de una rivalidad entre Estados Unidos y China. China es el país que crece a un mayor ritmo. Y nótese que he dicho ritmo. A diferencia de Estados Unidos, que es un país que está arriba, su ritmo es menor, pero su porcentaje de producción es mayor. Estados Unidos le lleva mucha ventaja a China en la cantidad de producción, pero China es la que crece más en un ritmo mayor, en un mayor ritmo. Este, Después, dice, es el periodo posterior a la Guerra Fría, el nuevo orden. La Guerra Fría acaba en el 91, si tomamos en cuenta la desintegración de la Unión Soviética, caracterizada por la hegemonía geopolítica de Estados Unidos y el predominio del modelo capitalista neoliberal en el mundo. Concepto del nuevo orden, ¿no? Es el periodo posterior a la Guerra Fría, periodo posterior a la Guerra Fría, caracterizado por la hegemonía geopolítica norteamericana y el predominio del modelo neoliberal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos decir del neoliberalismo como antecedente? Aquí están algunos de sus teóricos neoliberales, ¿no? Hablamos de von Hayek y el camino de la servidumbre. Entonces, von Hayek, con el camino de la servidumbre, señalamos pues que es el iniciador, es considerado el padre, él es el padre del neoliberalismo, ¿no? Obra Camino hacia la servidumbre, es el iniciador de la crítica de la planificación estatal, pues traería caos. Es un defensor de la libertad, ¿no? Él dice, sin libertad de mercados no puede haber tampoco libertad. O sea, sin la libertad económica no hay libertad. Son Hayek, sobre todo, las críticas que hacen son en función a la ex Unión Soviética. Muchas de sus críticas hablan del estancamiento soviético porque no hay competencia, no existe la competencia. Y por ahí manifiesta él su crítica. Ludwig von Mises es un libro muy voluminoso que tiene, es de crítica al socialismo, este, justamente él habla de la acción humana, ¿no? Para él, en el capitalismo, en la sociedad, tiene que haber desigualdad, tiene que haber desempleados, porque si no hay desempleados, no se puede hacer negocio. Tienen que haber estos personajes, ¿no? Entonces, aboga por la maximación eh, de las libertades individuales, ¿no? Este es el caso de Mises. Y Karl Popper sería en lo académico.
Karl Popper ataca en lo académico, en la producción académica científica, las teorías totalizantes. Entonces, la sociedad abierta y sus enemigos es una exposición filosófica de justamente cómo se caen los errores de las generalizaciones, ¿no? Entonces, Popper va por ese lado. Después, Milton Friedman, economista, catedrático de la Universidad de Chicago, ¿qué ideas fueron aplicadas en Chile? ¿No? En Chile. Bueno, entonces, y finalmente acá dice, luego de la crisis petrolera en el 73, el estado de bienestar, el estado intervencionista en la economía entró en crisis, ¿ya? Eh, bien, esto hay que explicarlo, déjenme ver cómo les explico, porque es bien importante saber esto, o sea, los países dominan por deudas, ¿ya? Con el predominio financiero económico. Entonces, a ver, vamos a ir por acá por partes. En el caso, voy a mostrarles esto mejor para que lo tengan presente. Ya está. Ay, ay. Vamos a ir con calma, ¿ya? Ahí va. Yo hice un esquemita acá. Ahí está, este esquemita que ya mostré. Voy a ponerlo así y lo ponemos por acá, así. Ya, miren, ¿ah? Acá te señala, luego de la crisis petrolera del 73, el estado de bienestar entró en crisis. Y hasta el día de hoy está en crisis. El estado de bienestar es un estado que garantiza condiciones mínimas de vida digna a sus ciudadanos. Un estado que garantiza luz, electricidad, vivienda, educación, transporte, para que la gente tenga una condición de vida digna. Entonces, este estado de bienestar que gastaba mucho en lo social, ya no podía gastar más, ya no podía generar más gasto porque estaba con un presupuesto cada vez más ajustado. Entonces, no sabía qué hacer. Y justamente cuando ya no tiene para poder gastar en el ámbito social, es que entra en crisis y ya no puede abarcar todos los aspectos que pensaba o imaginaba abarcar, como salud, por ejemplo, ¿no? Transporte, vivienda, todo lo que les dije, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a entrar en crisis. Y justamente en esa crisis del petróleo es la que están viendo acá. Miren, los países de la OPEP le suben el precio del petróleo en el año 73. Le suben el precio del petróleo a 75 el barril, en el caso más extremo, y los países ricos ya no pueden producir. Si quieren producir zapatos, si quieren producir juguetes, si quieren producir ropa, si quieren producir alimento, no lo pueden hacer porque no tienen el petróleo. El petróleo sirve para hacer todas esas industrias. Entonces, como no lo puede hacer, como no lo puede realizar, los países ricos, los magnates de los países ricos dicen, ya sé qué voy a hacer, y toman este camino. Vamos a reforzar nuestra riqueza en el capital financiero, en la bolsa de valores. Entonces, siguen este caminito y dicen, vamos a poner todo nuestro dinero, todos nuestros millones, los vamos a poner acá, en los bancos internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, eh, el Fondo Monetario. Entonces, hacemos que nuestros millones, que ya no podemos invertir en la producción, vamos a generar ganancias prestando. Y los préstamos que van a dar son préstamos rentistas. Son préstamos para sacarle provecho a la tasa de interés. Y los países pobres
que sabían que ya no podían comprar los productos extranjeros, no solamente que ya estaban en crisis, sino que al no poder comprar estos productos, se ven obligados en comprar lo poco que hay a un mayor precio. Ya son países pobres, compran productos para sobrevivir a elevados precios, y esa década estos países no incrementan sus ganancias, porque todo se lo gastan en pagar la deuda. Y todo eso lleva a que la década del 80 se convierte en la década perdida, porque los países empezaron a comprar a pedir prestado y pagaban solamente sus deudas. Trabajaban, producían, vendían y vendían, pero solamente era para pagar las deudas, ¿no? Y por esa razón, el Estado se debilita, como lo acabo de decir hace un rato, el Estado de bienestar se debilita, en Europa, por ejemplo, ¿no? En América no hay Estado de bienestar, pero el Estado que ya era débil, prácticamente lo liquidaron. Chile fue el primer país en hacer eso. Entonces, ahora quien tiene más poder ya no va a ser los estados, sino van a ser las empresas. Y las empresas utilizan al Estado. A eso le llamamos el neocorporativismo. Neocorporativismo. Velasco, por ejemplo, era corporativismo, pero esto es neocorporativismo. ¿Ya? Entonces, tenemos eso por allí. Y ahora vamos por este lado, ¿no? Nos han puesto a Milton Friedman. Y con Milton Friedman se establece una economía fundamentalmente de libre mercado. Ellos defienden el libre mercado a como dé lugar, es como su ley sagrada. Eh, Ellos también, con este monetarista de Milton Friedman, lo que hace es controlar la oferta monetaria para estabilizar la economía. Eso es lo que hace Friedman, por ejemplo, ¿no? Para estabilizar la economía. Él también, mira, no cree en el intervencionismo, no cree en que el Estado tenga que intervenir en la economía. Hay un escepticismo, ¿no? Escepticismo en la intervención de la economía. Y luego ponemos por acá a nuestro autor, que es Karl Popper. Entonces, con Karl Popper, eh, él es un filósofo, sobre todo, por ejemplo, tiene la idea de la falsación, la falsabilidad, ¿no? Que te decía que atacaba la generalidad. Entonces, si un cisne es blanco, otro cisne es blanco, y aparece un cisne negro, eso quiere decir que, o sea, si yo veo un cisne blanco, después veo otro cisne blanco, después veo otro cisne blanco, no quiere decir que el cisne que sigue tiene que ser blanco. Aparece otro cisne, otro color. Entonces, la inducción que a veces se hace y se generaliza, no necesariamente va a servir para generalizar con certeza. En metodología se habla de generalizaciones controladas. Entonces, él critica eso del marxismo, ¿no? Popper. También habla de la defensa de la libertad, de la defensa abierta de la democracia, ¿no? Y se enfrenta a los totalitarismos, como era el caso de los soviéticos, ¿no? De los soviéticos, ¿ya? Muy bien. Y otra idea también importante, sociedad abierta, falsabilidad, la teoría del conocimiento. Hay mucho escepticismo, ¿no? Sobre las rápidas generalizaciones que tenía, por ejemplo, el marxismo. Entonces, todo eso hace que estemos ante un personaje que va a ser importante para establecer una metodología de producción científica que sea acorde a los intereses de los grandes capitalistas, ¿no? Y luego tenemos
a Ludwig von Mises, que es un férreo crítico del socialismo, ¿ya? Entonces, él señala en su obra más importante, La acción humana, dice, ¿no? Aboga por la maximización, ¿no? La maximización de las libertades individuales. Entonces, esta es la base de la economía, la acción humana y de cualquier estudio social. La toma de decisiones individuales es central para comprender los fenómenos económicos. Cuando se explicaba la realidad, antiguamente se iba solamente a la estructura, muchas veces pasaba eso, y él lo que hace es ir más que nada al agente, a la gente. Entonces, podemos explicar lo que sucede en la economía, en la sociedad, y nos enfocamos en la acción del individuo, ¿no? De la persona, ¿ya? Se habla también de Mises como un individualismo metodológico, ver al individuo, ¿no? Son nuevas corrientes que van a surgir en un contexto en el que la realidad es cada vez más compleja y la simplificación es casi imposible. Entonces Mises dice, ya no hay que generalizar, hay que ser más circunscritos al individuo, ¿no? Eh, él es justamente el crítico feroz del socialismo, ¿no? Um, y en Camino de la Servidumbre, de nuestro amigo Hayek, como les dije, libertad económica, también sinónimo de libertad política, ¿no? También se menciona eso. Él también señala que en las economías socialistas soviéticas, lamentablemente, se estancaron porque no había competencia. Y existe una planificación excesiva. No puedes planificarlo todo, dice Hayek, ¿no? No se puede planificar y más bien hay que pensar y creer en el orden espontáneo. Él tiene fe, ¿no? Él tiene fe, este economista de la escuela austriaca, que era un marginado, que nadie le quería dar trabajo en la universidad. Los empresarios tenían que hacer donaciones a las universidades eh, para que lo eh, consideren, ¿no? Como su plana docente, ¿ya? Así eran unos marginados estos personajes, como Heidegger al inicio, y después ya el tiempo, no es que le dé la razón, sino que el desbordamiento soviético les va a dar un impulso a ellos, a los neoliberales, ¿ya? Entonces, el neoliberalismo fue aplicado en Chile. Vamos a poner acá, fue aplicado en Chile. A ver si lo ponemos en un video, ¿no? ¿Cómo fue que se aplicó en Chile, profesor? Se dio un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. El golpe de Estado de Salvador Allende. Entonces acá tenemos, miren, rápido nomás. El mundo es un desastre. Ese golpe de Estado estaba detrás Kissinger. Eran las 11:52. Dicen que la tragedia no es el 11 de septiembre del 2001, que fue el atentado a las Torres Gemelas. La tragedia más grande de la historia, dicen, fue esta, porque aquí empieza a asesinarse no solamente a ocasionar la muerte de Allende, que es el presidente de Chile en aquel entonces, sino que a ocasionar más bien eh, la eliminación del primer Estado. O sea, es la primera vez que van a matar a un Estado, ¿no? Claro, en las últimas protestas que hemos vivido hace pocos años, han demostrado que el neoliberalismo en Chile ha fracasado, ¿no? Pero ¿cómo empezó esto? Miren. De la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando la Fuerza Aérea de Chile comenzó a bombardear el Palacio Presidencial. Estas imágenes de la moneda marcaron el inicio de un régimen militar que gobernaría el país por los próximos 17 años, al mando del general Augusto Pinochet Ugarte,
y que dejó miles de muertos y detenidos desaparecidos. Fueron detenidos miles en el estadio de Chile y asesinados. Algunos cientos también de estos por parte del ejército en Chile. La figura más destacada de estos crímenes, que fue una de sus víctimas más conocidas, más icónicas, es Víctor Jara, que era un cantante que estaba marchando a favor de Allende, y cuando se da también el bombardeo, Es el Palacio de la Moneda, en el corazón mismo de Santiago de Chile, despierta en llamas. En el corazón mismo de Santiago de Chile, despierta en llamas. con Cerca de Pinochet. las 11 de la mañana, tanques y aviones de las Fuerzas Armadas, bajo órdenes del general Augusto Pinochet Ugarte, abren fuego contra el edificio presidencial. El ejército lanza bombas incendiarias y gases lacrimógenos, hiriendo de muerte al proceso democrático chileno y a su presidente socialista, Salvador Allende. Minutos antes, a las 10:15 de la mañana, Allende emitía su último mensaje al pueblo chileno a través de Radio Magallanes. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado director general del Carabinero. Y esto es una escena muy, muy trágica, ¿no? Ver cómo ocasionan la pérdida de vida del presidente de Chile. Entonces fue aplicado en Chile durante el gobierno de Pinochet. Después de 10 años de la muerte de Pinochet, si no me equivoco, y estoy seguro de lo que les voy a decir, se descubre millones de dólares que tenía Pinochet, que había hecho y los había guardado en cuentas bancarias que fueron descubiertas, y de esa manera eh, se puede entender que los golpes de Estado corren mucho dinero. En los golpes de Estado corre mucho dinero. El gobierno reformista nacionalista de Allende, que se hacía llamar como la vía socialista, ¿no? Chilena, la vía chilena al socialismo, es neutralizado por la oligarquía conservadora. Milton Friedman se encargó de elaborar el recetario neoliberal que sería llevado a cabo por economistas latinoamericanos que habían sido estudiados, que habían llevado estudios en la escuela de Chicago, y se les conoce como los Chicago Boys, ¿no? Eh, no sé si es más o menos, pero sí sé que hay crímenes que obviamente se han dado en la Guerra Fría en ambos bandos, pero los que estamos viendo acá en el tema del neoliberalismo, evidentemente lo que nos saca de casillas es que el sistema y el modelo económico que tenemos nosotros en América Latina fue impuesto por la vía violenta muchas veces, ¿no? Y esto es condenable. El proceso de liberalización de la economía pasó por varias fases: restauración del libre mercado, política del shock, mayor recorte del gasto público, eso es fundamental, y leve recuperación se fomenta el ingreso del capital extranjero. Vamos a explicar acá también las características, ¿no? A ver, el neoliberalismo es privatización, esa es la característica más resaltante.
es privatización de empresas públicas. También en lo social es eliminación de la estabilidad laboral, es flexibilizar, es decir, no va a existir un trabajo estable en el neoliberalismo. Lo único estable es que tienes que morir compitiendo y dando lo mejor, ¿no? Y eso evidentemente nos ha dado un resultado que, por ejemplo, en el caso británico, se produjo menos, llegó a producir mucho menos de lo que ellos imaginaban que iban a poder. Políticamente destruyen todos los enemigos que no sean obsecuentes, obedientes al modelo neoliberal, e ideológicamente se va a producir la posmodernidad. Y la posmodernidad es la decadencia del discurso modernizante. La modernidad empezó con la Revolución Francesa. Si hablamos de la política, de un Estado moderno, el primer paso que se va a dar es la Revolución Francesa, para crear un Estado que proteja a los ciudadanos, para crear un Estado que vele por el bienestar general de sus miembros, ¿no? Entonces, la posmodernidad lo que hace es empezar a criticar ese discurso modernizante y trata más bien de desprestigiar los grandes relatos. No solamente el relato de la modernidad, sino que la posmodernidad también ataca a la cristiandad, porque también es un relato, al marxismo, porque también es un gran relato todista que trata de explicarlo todo. Entonces, ellos dicen que eso es imposible y trata de desprestigiar. Y al final, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado no es o no significa que, caramba, ¿no? Ya se ha, digamos, cuestionado todo, ¿no? Y vamos a inventar algo mejor, ¿no? Sino el resultado, ¿cuál es? Que empieza a relativizarse todo. Ese es el gran problema. La relativización de todo. En la práctica funciona así la posmodernidad. Entonces la gente empieza a cuestionar los derechos humanos. No, pero en este caso sí, en este caso no. La gente empieza a cuestionar los derechos laborales. Entonces ya ahí se cuestiona, si yo te vendo mi órgano, ¿estás de acuerdo? Entonces, hagamos un comercio de órganos abierto, legalizarlo. Entonces se empieza a cuestionar cosas que antes eran fundamentales, como la dignidad y condenar la denigración humana. Ahora ya todo se compra, todo se vende, todo es relativo, no hay verdad, no hay absolutos. Y ahí es justamente el problema. Milei es libertario, es anarcocapitalista en su discurso, pero hasta ahora en lo que está haciendo es un neoliberal, como cualquier otro, con algunas innovaciones que son, por ejemplo, golpes pequeños, microshocks, ¿no? Es lo que va a hacer para que la gente no lo sienta. Y Milei sí, pues, es de derechas. Es de derechas, Milei. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya tenemos estas características. Ahora tenemos acá el caso de Guinea, Nigeria, Costa de Marfil, Gambia, Bangladesh, principales países de donde llegan en balsas las personas que son interceptadas por la Guardia Costera. Caravanas de población centroamericana buscando llegar a Estados Unidos. Hay problemas con la globalización como el problema de la migración, ¿no? La migración, como la globalización se ha expandido por todo el mundo desde el año 1688 o 40, desde los 1600 podemos hablar de globalización. Pero ¿por qué lo hablamos ahora como último tema? Porque la globalización que estamos viendo acá es una globalización neoliberal. Esta globalización tiene que ver con la integración económica, ¿no? Miren, para que ustedes se queden con el ojo cuadrado, acá tengo un libro, y miren lo que dice este libro, ¿no? Dice así, es alucinante esto, ¿no? Mira lo que dice, ¿no? Escucha, adivina el año. Acuérdate que McLuhan habla de una aldea global en 1968. Pero años atrás
ya se hablaba de aldeas. Escucha, las comunicaciones de los pueblos entre sí están tan difundidas por todo el globo terrestre, que uno podría decir que el mundo entero es una sola aldea, donde tiene lugar una feria permanente de todas las mercancías y en la que cualquier hombre con dinero, sin salir de su casa, puede aprovisionarse y disfrutar de todo lo que produce la tierra, los animales y el trabajo humano. Profe, si dice que no sale de su vivienda y que tiene todo en la mano y que somos una aldea, ¿esto debe ser del año 2000? No. ¿Esto debe ser de la época de la pandemia? No. Esto es de 1680. O sea, ese texto que les he leído es de 1680. 1680. La globalización ya existía. Ese proceso de integración de los mercados ya existía. Lo que no existía es que se imponga una globalización con carácter neoliberal. Entonces tenemos, por ejemplo, el NAFTA, que le hacen a México para abrirlo económicamente en el TLC. Tenemos también ante esta globalización y mundo que se está integrando, Europa dice no podemos ir solos, vamos en bloque, y van con la Unión Europea, con la Unión Europea. La globalización es un proceso de integración económica, tecnológica y cultural, que consiste en la creciente comunicación de los países del mundo para unificar sus mercados y culturas. Tenemos, por ejemplo, el Asia Pacific Economic Cooperation, APEC. La APEC es una forma también de regularizar el mercado. Los que defendían la APEC eran los globalistas, ¿ya? Y la APEC era, en este caso, un lugar donde se van a establecer reglas de cómo intercambiar. Una de esas reglas es prohibir la piratería en la Internet. Películas, libros, no debe estar permitido, un control. Entonces son normas que se hacen para intercambiar, que obviamente son favorables a Estados Unidos. La integración europea con el Tratado de Maastricht. Tenemos la pandemia COVID en el año 2019 al 2020. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad ha ido expandiéndose hacia otros continentes como Asia, Europa y América. Bueno, la pandemia es consecuencia de la globalización. La pandemia existe por la globalización, porque si no estuviéramos tan intercomunicados como estamos ahora, no se habría convertido una epidemia en una pandemia y después en una endemia, ¿no? Entonces, la educación en tiempos de COVID ha hecho que retroceda el resultado educativo, ¿no? Lamentablemente, ha impactado en muchos jóvenes, han dejado de estudiar un año o dos y han estudiado de manera pues muy superficial, ¿no? Depende mucho estudiar en Internet con un profesor virtual, pero depende mucho también del estudiante, ¿no? En el aula, que es un laboratorio, puedes presionarlo, pero acá depende mucho de ustedes, de su autoestima, de su voluntad, de su decisión férrea de aprovechar cada minuto y hacer preguntas, aportar, ¿no? Depende mucho. Las guerras también, si bien es cierto, llaman guerras mundiales, pero no han dejado de existir. Por ejemplo, la desintegración de Yugoslavia, ¿no? Ahí tenemos la guerra de Serbia con Kosovo, ¿no? Los primeros países en retirarse de Yugoslavia, Eslovenia y Croacia. La invasión de Estados Unidos el 2001 en Afganistán y el 2003 en Irak también es otro ejemplo de cómo Estados Unidos, ante los precios del petróleo, quiere intervenir y quiere aprovecharse para monopolizar esos energéticos. La guerra en Siria, que es también una guerra de carácter interno, ¿no? O sea, podemos llamarle tal vez civil, pero es un carácter interno. Y se agudizan los conflictos separatistas
nacionalistas. Acá está el nacionalismo negativo, que es aquel nacionalismo que lo que quiere es dividir a los países, ¿no? Los vascos, los kurdos, en Irak también los kurdos son una nación sin país, sin Estado, ¿no? Sin país. Los kosovares también, al sur de Serbia, ¿no? Los chechenos también con la Federación Rusa, ya está. Chechenia, Kosovo, kurdos y vascos. La crisis de Afganistán. La mayor crisis se debe a la intervención norteamericana en Afganistán. La guerra entre Ucrania y Rusia. Desde el 2014, la anexión de Crimea por parte de Rusia, la región del Donbass, está separada en dos zonas. La controlada por los separatistas respaldados y controlados por Rusia, en la frontera con este país, y la que continúa bajo dominio ucraniano en el oeste. Los separatistas reclaman todo el territorio de Donetsk, Luhansk, pero solo controlan un tercio del total. Mega que hay separatismo, ¿no? Estados Unidos había integrado a varios países de la OTAN y eso era una amenaza para la Federación Rusa a pesar de los acuerdos de la desintegración soviética. El conflicto en Etiopía es conocido como el conflicto de Tigray, tiene sus raíces en una tensión de larga duración entre el gobierno central de Etiopía y el Frente de Liberación del Pueblo Tigray. Se convierte en la... Miren ese gráfico, ¿ah? Exportaciones de China a Estados Unidos, exportaciones de Estados Unidos a China. Desde esta perspectiva parece que China ya lo pasó, pero no es así. En tecnología, China produce más en ritmo, pero Estados Unidos produce más en cantidad. Entonces, como Estados Unidos sabe que el ritmo de producción china es mayor, teme que pueda ser pasado en las décadas venideras. Entonces, lo que ha hecho China es ser la vía socialista victoriosa. Deng Xiaoping es el que inicia esta reforma y se ha impuesto el neoliberalismo controlado, le llaman así, el neoliberalismo con particularidades chinas, así le llaman al modelo chino, ¿no? Entonces hay presencia de privado, China en algún momento se convirtió en el país que más ricos generaba en el mundo, más ricos generaba en el mundo. Bien, la ruta de la seda también, que es otro objetivo de China, ¿no? Para imponerse. Y vamos entonces con las claves. La razón no es tan simple. O sea, la pregunta que podemos más bien hacer es, ¿qué significó la guerra ruso-japonesa? ¿Qué significa esta guerra? Esta guerra significa que Rusia no ha podido ser derrotada, no ha podido ser vencida Rusia, y ha resistido. Entonces Occidente se confió, veía que Rusia, uy, qué fácil la vamos a ganar, y no la han podido ganar, no la han podido derrotar. Entonces, eso significa que la guerra, Rusia, el hecho de que haya resistido, le ha dado una victoria política. Ya, vamos con las claves, chicos. ¿Están viendo acá? Creo que no, ¿no? A ver, les comparto. El significado del nuevo orden es un modelo económico-político denominado neoliberalismo, ¿no? Por eso, nuevo orden económico mundial. 1A. Vamos a indicar los enunciados correctos sobre China y Estados Unidos. Claro, le pintan de malo a Rusia, ¿no? Ten cuidado, ¿eh? No es que en la vida haya buenos y malos tampoco, ¿eh? Rusia no es el bueno tampoco, ¿eh? Rusia es un régimen tiránico, autoritario. Es un régimen que se caracteriza por la eliminación de derechos, ¿no? Y libertades en sus opositores. Entonces, una de las causas principales es la competencia por el dominio económico y tecnológico mundial. Sí, hay competencia por eso. Las empresas chinas como Huawei y Xiaomi han logrado colocarse a nivel de calidad en ventas que Apple, al mismo nivel que Samsung. En ventas sí,
Uno de los objetivos es el control de una ruta marítima para llegar al Medio Oriente, África y América Latina, la ruta de la seda, por lo cual se instalará bases militares y puertos comerciales en los océanos Índico y Pacífico. Correcto también, enano. Integración económica, globalización, reducción del gasto estatal, neoliberalismo, crítica a los proyectos totalitarios, posmodernismo. Ya está. 1A, 1C, perdón, 1C, 2A, 2A, integración A, y 3B. Correcto. Vamos con la 4, la posmodernidad. Cuestiona que estemos yendo bien en la historia, ¿no? La historia ha acabado. Aunque esto ya se ha cambiado, ¿eh? Ya el mismo autor se ha retratado. Pero en el año 92 sale este libro y está producido un artículo y se defiende el fin de la historia, pues, ¿no? Ahí está la historia. 5. ¿Qué factores fortalecen el desarrollo de la globalización? Acá estaríamos hablando de la apertura de mercados, la regulación financiera que fortalece la economía nacional. Ellos quieren desregularizar el aumento de los costos, no, ellos quieren que sea más barato, ¿ya? Uno nada más, solo uno. Y la pregunta 6, ¿cuál de los siguientes conflictos posteriores a la desintegración, el de Kosovo, la invasión de Estados Unidos a Irak, todos, todos, todos? Muy bien. 7, la caída del muro de Berlín favorecieron la difusión de postulados de mm, pensamiento postmoderno, cuestionar los grandes relatos. El socialismo es un gran relato. Cuestionar las grandes teorías que lo abarcan todo. ¿Qué te ves? El economista austriaco Hayek tiene su libro Camino a la servidumbre. Camino a la servidumbre, ¿no? 8A. Bien, chicos, aquí nos quedamos. Si no hubiera otra pregunta, ustedes me dicen y damos por concluida la clase. Muchas gracias, cuídense, hasta luego. Gracias, profesor, muchas gracias. Felices fiestas. Igualmente, profesor. Gracias, bonito. Un abrazo. Chao. A ver, chicos, buenos días. El día de hoy tenemos programado nuestra práctica semanal, ¿correcto? Entonces, vamos a tener 5 minutos de receso, 5 minutos de receso y luego empezamos nuestra evaluación semanal. No se preocupen porque ya he pedido que les extiendan 20 minutos más, ¿ya? O sea, el examen va a acabar 2:20. ¿Listo? Me confirman si me entendieron, si me escucharon, me das tu like, por favor.